Pedagogía general, comparación de las diferentes escuelas de pensamiento pedagógico moderno y una breve explicación cómo influyen en las prácticas actuales en nuestro sistema educativo y en la sociedad. Escuela positivista de Augusto Comte explicaba los tres estadios. Como número uno está el teologismo, donde él explicaba todo por muchos dioses. Pero hoy en día se busca que el estudiante sea más crítico y haga el análisis de lo que se está estudiando. También estaba el estadio número 2, que es el metafísico. Es esencialmente crítico y de transición. Sigue buscando conocimientos absolutos. Es decir, en un fenómeno ahora se buscaba cuál era su esencia, su inicio, para así indagar a través de experimentos. Y hoy en día los docentes le enseñan al estudiante a tener un pensamiento más avanzado. El estadio número 3 es el positivo. Antes el ser humano se atenía solo a las cosas, buscaba hechos y leyes, pero hoy el estudiante es más crítico y realiza ciertos experimentos de análisis para llegar a una conclusión. Escuela conductista. Iván Paulo, un psicólogo, hablaba del condicionamiento clásico. Es posible a través de la repetición continua asociar un estímulo neutro a un estímulo incondicionado. Eso era de la teoría de la escuela conductista. Hoy en día, en nuestro sistema, se busca ya no repetirle mucho al estudiante, sino que practicando y participando aprenda más fácil. Hablaba del condicionamiento operante, es decir, el conductismo se centra a la conducta observada y su modificación postula que al nacer la mente está en blanco y que sobre ella se van experimentando los aprendizajes a través de la experiencia, pues el docente inicia enseñando haciendo primeramente un análisis desde el entorno del estudiante para seguir paso a paso la enseñanza de acuerdo a la edad del niño. Escuela nueva. John Dewey, un filósofo, hablaba del pragmatismo. Se busca la verdad a través de la práctica. En el sistema educativo actual se basa el conocimiento muchas veces a través de la práctica en experimentos. John Dewey hablaba de que el escolanovismo era aprender haciendo a partir del interés del alumno, aprender para la vida. En la escuela se forma al estudiante desde su propio interés que tenga para que se pueda desenvolver mejor en la sociedad como una persona capaz, pero implica de que el docente tiene que tomar conciencia. Al alumno se le debe de incentivar a participar y difundir ideas, poder expresarse libremente, intervenir en los problemas de la sociedad. Mencionaba también que el docente debe de transmitir el conocimiento hacia el alumno, lo cual requiere aprender y memorizar ciertas cosas. Hoy en día se le enseña al estudiante a ser crítico, pero también es importante que no solo sea memorizar, sino que llevar a la práctica lo aprendido.
escuela emancipadora. Paulo Freire explicaba las bases de la teoría. La práctica es la base de la teoría. La práctica educativa le permitió a Paulo Freire observar la relación entre la educación y la sociedad. Es importante que hoy en día hacer un análisis de la preparación que está recibiendo el estudiante para observar de qué manera este estudiante se enfrentará a la realidad de una sociedad. Explica los roles del profesor. Al estudiante se le debe de enseñar para enseñar. Ese es uno de los retos que hoy en día tiene el docente. El docente debe comprender que el trabajo que tiene en sus hombros implica múltiples responsabilidades. Habla también del rol del alumno. Hoy en día es necesario que el estudiante tome conciencia que su formación es importante para buscar transformar la sociedad, pero tiene que ser de una manera más crítica e implica también mantener una relación recíproca que debe de existir entre el alumno y el docente. Escuela constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver situaciones problemáticas. Significa preparar al alumno tanto en conocimiento como en prácticas avanzadas. Teoría del aprendizaje significativo. La persona que aprende tiene que atribuir un sentido o importancia relevante a los contenidos. Hoy en día, en las escuelas actuales, casi no se le toma importancia a los contenidos, pero es necesario que el docente impulse al estudiante a mostrar ese interés. Aprendizaje por descubrimiento. Antes de plantear a los participantes soluciones, los facilitadores deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema. El docente debe de analizar junto a los estudiantes el caso que se pretende solucionar, pero explorar ese conocimiento, y eso busca prácticas muchas veces en algunos centros escolares, pero no en todos se practica. Zona de desarrollo. Un nuevo aprendizaje debe suponer ciertos esfuerzos. Los docentes hacen el esfuerzo hoy en día de enseñarle cada día nuevos conocimientos al estudiante, pero sin embargo se necesita mejorar mucho más. Continuando con la explicación, la metodología activa. El facilitador es quien debe de proporcionar el interés, planificando situaciones de aprendizaje estimulante. En las escuelas constructivas esto se planteaba, pero hoy muchas veces el docente no realiza una planificación. La teoría de las inteligencias múltiples. Estudiar cada una de las inteligencias del estudiante. En el sistema actual se está practicando un poco el estudio sobre cada inteligencia del estudiante, pero se necesita mejorar para que el estudiante se le prepare todo por igual y no logren tener muchos problemas al enfrentarse a la realidad de lo que se vive en la sociedad. El programa o diseño curricular por contenido. Haber identificado el conjunto de conocimientos, saber ser y saber hacer, implica que el docente debe de trabajar el currículum y ponerlo en práctica, que hoy en día eso casi no se hace. Se habla de las ventajas. Promover el desarrollo del pensamiento es facilitar a los aprendices
enseñarle al estudiante a decir que es importante incorporar objetivos de aprendizaje relativos, desventajas, dificultad de la evaluación. Muchas veces pasa de que la falta de motivación por parte del tutor dificulta el avance del estudiante. Por eso se busca que hoy en día en nuestro sistema educativo se base más a una educación crítica, donde se propongan nuevas metodologías para que el docente innove nuevas formas de evaluar. Escuela Nueva de Colombia es un cambio, el desarrollo de una sociedad, la reforma educativa basada en una educación convencional, avances, la manera de aprender y actores de cambio. Se busca obtener más avances para que así la sociedad logre tener un mejor desarrollo con ciudadanos de bien, pero para eso implica llevar a cabo lo planteado en la reforma educativa, donde se busca que la educación sea más incluida y participativa, donde se interactúe, donde el estudiante sea más crítico y pueda analizar, y los actores de cambio, quienes son los docentes, los padres de familia, los alumnos y la sociedad, juegan un papel bien importante en la transformación de la educación y es un modelo para echar en marcha en nuestro país.